ganglios que se organizan simplemente como tejido linfoide mucoso. ¿Cuáles son los mucosos? Por ejemplo, el revestimiento que está en el tubo digestivo, o el revestimiento que está a nivel de la cavidad oral, o el revestimiento que está a nivel del aparato respiratorio. Todo eso se llama mucosas. ¿Ya? El tejido epitelial cubre una zona interna por el espuma. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que es amígdala palatina. La amígdala palatina está cubierta por el mismo epitelio de la boca y justo ahí se forma un conglomerado, ¿no? Que es la amígdala. Entonces, ese es tejido linfoide asociado a mucosa. O también, por ejemplo, lo que encontramos en el índice, las placas de Peyer, ¿se acuerdan? Eso también son acúmulos de linfocitos que se encuentran en nuestra mucosa y está asociado al epitelio del intestino. Entonces, también es tejido epitelial asociado a mucosa. ¿Ya? Entonces, esos son los tejidos. En cambio, hay órganos que sí se reconocen como tal, por ejemplo, los ganglios linfáticos. ¿Se acuerdan cuando vimos capilares sanguíneos y todo el recorrido de la linfa? Entonces, el ganglio linfático es importante dentro del recorrido de los capilares linfáticos porque ahí se filtra la linfa, se limpia. Porque ¿de dónde venía la linfa? De todo este líquido intersticial que quedaba, ¿cierto? ¿Sí? De lo que iba circulando los capilares, entonces quedaba líquido en el tejido colectivo en medio, y ese líquido lo va jalando los capilares, entonces ese líquido intersticial. Pero se viene a veces con algunas partículas, entonces hay que filtrar, hay que limpiar, en otras palabras. Y el ganglio tiene esa función de filtrar la linfa. Otro órgano importantísimo desde el punto de vista hematológico, por ejemplo, es el vaso, con B labial y con Z, ¿sí? No se van a confundir ahí. El vaso, entonces, también es un órgano importante que en este caso no filtra linfa, pero sí filtra sangre. ¿Ya? Entonces, ese también es un órgano importante. Otro órgano linfoide como tal, con toda su estructura y características, es el timo. El timo se encuentra en ¿dónde? En el mediastino, ¿sí? Entonces, en el mediastino, y que va evolucionando con la edad, se va haciendo más chiquito, hasta que a veces inclusive desaparece. ¿Por qué es importante el timo? Porque ahí maduran los linfocitos. ¿Cuáles se acuerdan? T. Y por eso que ahí tenemos los timocitos. ¿Ya? Los timocitos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tienen que recordar ustedes cuando vemos órganos linfoides? Que van a ver cómo se distribuyen sus estructuras. ¿Ya? Por ejemplo, ahí miren, estamos con una vista panorámica del ganglio linfático. El ganglio linfático se organiza de la siguiente manera. Hacia la parte más periférica, que es lo que están viendo de color más oscuro, eso es la corteza. Y la zona más clarita que estamos viendo acá, miren, en el centro, esa es la médula. ¿Ya? Todo se organiza con células linfoides, plasmáticas, linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas. Solo que en la corteza, no sé si logran ver que hay como unos nódulos. ¿Los ven? Como unas bolitas, ¿cierto? Esas bolitas de ahí son folículos o nódulos linfoides, todo eso. ¿Sí? Todos estos son folículos linfoides. Entonces, ¿dónde están estos folículos linfoides en el ganglio linfático? En la corteza. Todo esto se llama corteza. Y así se organizan entonces las células linfoides. En cambio, acá miren, no se organizan esas bolitas, sino como si fueran grupos de células medios alargados, ¿cierto? Esto de acá se llaman cordones. Y como están en la médula, se llaman cordones medulares. Y están alternados ¿con qué? Con estos espacios que son más claritos, que también tienen células, miren, pero son más claritos. ¿Ya? La densidad celular es menor. Y estos se llaman senos medulares. ¿Y dónde van a juntarse todos estos senos y cordones? Entonces, para que tengamos una idea, vamos a ver este ganglio. ¿Ya? Ese esquema de ganglio que hemos puesto en la parte periférica los nódulos linfoides, ¿cierto? Entonces, esto sería la corona, ¿cierto? La corteza, ¿sí? La corteza, la médula. Y miren, el ganglio linfático tiene una característica. La sangre ingresa a través del arteriol, se dispersa en medio de los senos medulares, avanza hasta la corteza y luego regresa. Y regresa y sale a través de una vena. Pero también por acá va a circular linfa, hemos dicho, ¿cierto? Entonces, la linfa solo tiene un sentido. No es como la sangre que ingresa y sale por el mismo sitio. No. La linfa, ¿se acuerdan que los vasos linfáticos tenían válvulas también? Porque la linfa solo puede ir en un solo sentido. Entonces, ¿cómo ingresa la linfa al ganglio? Por acá, por la cápsula que está rodeando la
corteza. Y esos vasitos se van a llamar vasos linfáticos aferentes. Ahorita los vamos a ver en más detalle, pero son estos. ¿Ya? Estos circulitos delgaditos que estamos viendo acá en la periferia, esos son los vasos linfáticos aferentes. De ahí, ¿por dónde siguen pasando? Por debajo de la cápsula, acá, estos espacios más claritos. Ahorita le voy a poner más aumento, no se preocupen. Estos espacios más claritos que son los senos subcapsulares o marginales. De ahí sigue descendiendo y va por los senos paracorticales, ¿sí? Y finalmente, ¿dónde llega? A esta zona más clarita que dijimos que eran los senos medulares. Y finalmente sale por acá, que es esto, mi vaso linfático que está en el ilio y tiene un nombre especial, se llama vaso linfático eferente. Así como acá hay uno que se llama aferente, por donde ingresa, el eferente es por donde sale la linfa. ¿Ya? Siguiendo todo este recorrido. Entonces, ¿qué pasa? El corte que les han dicho ustedes es así, a este nivel medio transversal. Por eso es que el ilio lo estamos viendo rodeado de toda esta zona. ¿Sí? Ahora vamos a darle más aumento y me van a entender. Muy bien. Entonces, vamos primero. Ya hemos reconocido cuál es corteza y cuál es médula, ¿cierto? Ahora vamos con la cápsula. Ahí está, miren, se ve como una fina linecita de color rosadito con unas células pusocelulares. Ahí. Ahí. Todo esto de acá. Entonces, esto rosado finito, ¿lo ven? Son fibras de colágeno. Hay unas células alargaditas que son fibroblastos. Todo esto de acá es la cápsula. ¿Ya? La cápsula del ganglio linfático. ¿Y qué será entonces este vasito que está a nivel de la cápsula? Ese de ahí es el vaso linfático aferente. ¿Ya? Aferente. Y miren, esta es la cápsula, ¿cierto? ¿Sí? Miren acá como hay otro espacio, que tiene también algunas células, pero es otro espacio. Igual que esto, miren, ¿no? Es como un espacio también que tiene acá, justo por debajo de la cápsula. ¿Cómo se llama esta estructura? Seno marginal o subcapsular. Marginal, ¿la recuerdan? ¿Qué significa la palabra marginal? Hacia un extremo, ¿no es cierto? Los rechazados, ¿cierto? Por eso también se llama marginal, porque está bien pegadito a la cápsula. ¿Ya? Seno marginal. Seguimos, a ver. Ahí están los nódulos linfoides. Y llegamos a esta zona, ¿no? Esto ya es la médula, ¿cierto? Esta es la médula. Le doy un poquito más de aumento. Entonces, la parte oscurita, ¿qué son? ¿Qué estructuras? Esto de acá. Lo oscuro es cordón. El cordón es más grueso, ¿cierto? Cordón medular. ¿Y esto de acá qué sería? Seno. Se parece mucho al seno subcapsular, si se dan cuenta, ¿sí? Es lo mismo, solo que el otro está pegadito a la cápsula. Entonces, este es el seno medular. Y miren en medio de los senos medulares, ¿qué hay? ¿Qué estructuras? Arteriolas, porque dijimos que el arteriol ingresa y se va distribuyendo en medio de los senos medulares. Y llegamos a la zona del ilio. Esta imagen ustedes ya la conocen, ya la hemos visto, ¿no? ¿Qué estructura es esta? ¿Qué es? Con su limitante interna, miren. Arteriol. Y esta de acá que tiene una pared todavía con fibras musculares lisas. Pero entonces la sangre ingresa por acá y sale por acá. ¿Y esta qué estructura será? Es un capilar linfático, pero ya no le vamos a decir solamente capilar linfático. ¿Cómo se llama? Eferente, ¿ya? Eferente, ¿sí? Ahora sí tenemos que ponerle el nombre completo. ¿Se entendió, Cambio? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, hay un detallito que falta de la cápsula. La cápsula, si bien es cierto que es así bien delgadita, de tejido conectivo, emite unas proyecciones hacia la zona periférica, hacia la zona de la corteza. Miren acá, por ejemplo, estoy viendo células linfoides, ¿cierto? Y no sé si logran ver que pues, en el medio hay unas células pusocelulares. Estas, miren. ¿Qué tiene que hacer esto ahí? Nada, ¿no es cierto? Esto de acá es una trabécula. ¿Ya? ¿Qué es la trabécula? Son proyecciones de la cápsula que se introducen hacia la zona de la
corteza del ganglio. ¿Sí? Es el mismo tejido que veíamos en la cápsula, solo que se introduce hacia la corteza. ¿Ya? Ahí está, miren. Entonces, resumiendo, ganglio linfático, ¿cómo se organiza? Zona periférica, ¿cómo se llama? Corteza, ¿sí? La corteza. ¿Y la zona central, cómo se llama? Médula. Y la zona más central aún es el hilo, ¿cierto? Ya, y en la corteza que encontramos esas bolitas que son folículos o nódulos linfoides que tienen una parte más oscurita que es la corona folicular y una parte más clarita que es la zona del centro germinal. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Esto de acá, corona folicular, y esto, centro germinal. Y en la médula, ¿qué estructuras tenemos? Cordones medulares. ¿Y qué más? ¿Por dónde se discurre la linfa? ¿En la médula? No, en la médula, en el ilion es el conducto linfático. No es conducto, es vaso linfático diferente, si quieren decir. Conducto no, conducto es el torácico, que va al pecho, ¿no? ¿Por dónde va la linfa en la médula? Que está alternada con los cordones medulares. Senos medulares, ¿ya? Los senos medulares. Muy bien. Ahora vamos con otra lámina que también es de ganglio, pero con coloración de Goldberg, ¿sí? Miren, ahí está nuestro ganglio. Ahí está su cápsula. ¿Y qué es lo que tenemos que ver con esto? Su estroma. Entonces, el ganglio tiene dentro de su estroma una cápsula de tejido conectivo, que es esta de acá que se ve bien oscura, ¿no? Esta es una cápsula de tejido conectivo con algunas fibras musculares lisas. Y si nos vamos a la zona más interna, ¿qué vamos a encontrar? Unas líneas negritas, ¿no? Unas líneas negras que se ve justamente con esta coloración, así de color negro. ¿Qué estructuras son? Fibras de reticulina. Quiere decir que estos órganos linfoides, así como varios órganos linfoides, tienen dentro de su estroma, dentro de lo que sostiene a todas las células que hemos mencionado, a las fibras de reticulina. ¿Ya? Acuérdense de esta imagen, porque igualito vamos a ver una coloración para vaso. Y ustedes tienen que saber diferenciar cuál es vaso y cuál es ganglio. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta acá entendimos ganglio? ¿Sí? Listo. Siguiente lámina, ¿cuál es? Vaso. Y entonces vamos a ver vaso y vamos a ver diferencias y semejanzas. ¿Ya? Entonces, vamos por la parte más periférica. La parte más periférica, entonces, también tiene una cápsula. Ahí está su cápsula. ¿La cápsula es más gruesa o más delgada que la del ganglio? Más gruesa. ¿Y ven la trabécula ahí? También tiene trabéculas, ¿cierto? Acá se ve incluso bien bonita la unión. Se parte un poquito, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, las fibras de tejido conectivo acá se entremezclan con un poco más de cantidad de fibras musculares lisas. A diferencia del ganglio que tenía poquitas fibras musculares lisas, acá sí tiene más, porque acá sí se contrae la superficie del vaso, ¿ya? Ahora, miren, yo estoy haciendo seguimiento ahí a esta trabécula. ¿Y qué sucede con esta trabécula? ¿Qué tiene en su interior? ¿Qué son esos espacios? Vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, a diferencia del ganglio linfático, las trabéculas del vaso tienen vasos sanguíneos en su interior y esos vasos sanguíneos se llaman arterias trabeculares, ¿ya? Porque la sangre, ¿dónde empieza? Empieza a irrigar el órgano de la arteria esplénica, que ingresa al órgano y luego se va por las trabéculas, por eso se llaman las arterias trabeculares. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya hemos visto esa parte de la cápsula, sus trabéculas. Ahora, ¿cómo se organiza? El ganglio se organizaba en corteza y médula, ¿cierto? Acá miren, hay unas estructuras redondeadas, ¿ven? Parecen como folículos, ¿cierto? Y están rodeados de un tejido un poco más clarito. Entonces, eso que ven ustedes como folículos se llama pulpa blanca. Y lo que está alrededor, que se ve como un tejido
llama pulpa roja. Entonces el vaso se organiza en pulpa blanca y pulpa roja. No tiene un orden en especial, o sea, no es que la pulpa blanca esté en la periferia o que la pulpa roja esté en la periferia, no, o sea, no, es una distribución al azar. Ya puede estar pegada a la cápsula o en el centro, está así, irregularmente distribuido. Ahora, si yo le hago un acercamiento a la pulpa blanca, que hemos dicho que se parece a un folículo linfoide, ¿cierto? Pero no tiene centro germinal y no tiene corona folicular, más bien tiene una estructura en el centro que ustedes ya conocen. ¿Cómo se llama esa estructura? Es una arteriola, ¿cierto? Entonces, a diferencia del cambio acá, esos acúmulos linfoides tienen un vaso central, esa se llama arteriola centrofolicular. ¿Ya? Esa es la arteriola centrofolicular. ¿Y qué estructura será esta que estamos viendo acá? Que venía de la cápsula. Trae, entonces, traten de reconocer esas travéculas porque es lo que también caracteriza al vaso. Hasta aquí entonces tenemos pulpa blanca, ¿cierto? Pulpa blanca. Y esto de acá entonces es pulpa roja. Entonces, esta pulpa roja tiene unos espacios, miren. ¿Sí? Acá hay un espacio, acá hay otro espacio, acá hay otro espacio. Y así hay varios espacios que se ven así, un poquito irregulares, ¿no? Estos espacios se llaman sinusoides esplénicos, que son en realidad vasos sanguíneos sinusoidales, capilares sinusoidales, deberían ser, ¿ya? Entonces, todo eso de acá el espacio es sinusoides esplénicos. ¿Y cómo se llamará entonces el tejido que está alrededor? Es la parte celular que está alrededor de los sinusoides esplénicos. Eso se llama cordones de Bilroth, con vela blanca, ¿ya? Entonces, mientras que la pulpa blanca está formada por los acúmulos linfoides con su arteriola centrofolicular, la pulpa roja está formada por sinusoides esplénicos y cordones de Bilroth, ¿ya? Cordones de Bilroth. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que la sangre iba ¿de dónde? Desde la arteria esplénica, ¿cierto? Desde la arteria esplénica, ¿dónde va? A las arterias traviculares. Y de las arterias traviculares pasa a las arteriolas centrofoliculares. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos llegado con la circulación hasta la pulpa blanca. Pero la circulación no queda ahí. Entonces, la circulación sigue y se va a ir a una zona de transición entre la pulpa roja y la pulpa blanca. Entonces, sale una arteriola que va justamente en esa zona de unión. ¿Cómo se va a llamar ese vasito que pasa de la pulpa blanca hacia la pulpa roja? Arteriola penicilar. Ya, arteriola penicilar. Ahorita lo vamos a encontrar. A ver. Buscando con paciencia, no se quiere dejar ver. Ahí se ve todas las travéculas, ¿no? Quiero que vean un corte en el que aparecen los dos vasitos para que memorizen esa imagen. ¿Ya? Y de la arteria penicilar, de la arteriola penicilar, la sangre ¿a dónde va a fluir? ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿no? Ya, acá se ve bien. Ya. Entonces tenemos hacia la parte superior derecha una arteria trabecular, ¿cierto? Esta es una arteria trabecular, ¿sí? Ya está. Tengo ahí mi arteriola centrofolicular, ¿sí? Ahí está la pulpa blanca bien nítida. Entonces, esto de acá es mi arteriola centrofolicular. ¿Esta es pulpa blanca? Sí. ¿Esta es pulpa roja? Sí. Ahí están mis sinusoides esplénicos y mis cordones de Bilroth. Miren cómo acá hay un vasito, que es un poco más delgadito incluso,
que está yendo ya hacia dónde, hacia la pulpa roja. ¿Cómo se llama esta arteriola? Arteriola penicilar. ¿Ya? Entonces lo que habíamos dicho, ¿no? De la arteria trabecular se dirige hacia la pulpa blanca. Esta arteriola centrofolicular emite sus ramitas y va a irrigar toda la pulpa blanca y luego sale y se dirige hacia la pulpa roja. Cuando toca la pulpa roja pasa a llamarse arteriola penicilar. Listo. Y de ahí, ¿a dónde se va a ir? Entonces sigue la irrigación por todo lo que es la zona de la pulpa roja y se va a ir a la zona de los cordones de Wilmer. Y en esta zona de los cordones de Wilmer vamos a ver una arteriola especial, ¿ya? Que se llama arteriola envainada. ¿Sí? ¿Estos son sinusoides esplénicos? ¿Sí? Sí. ¿Estos son cordones de Wilmer? Si usted es de sinusoide, sí, pues no. Ya, entonces miren acá. Una arteriola, ¿sí? Con su pared gruesita, ¿cierto? Esa de ahí es la arteriola envainada. Es decir, que la arteriola envainada está justo sobre el cordón de Wilmer. ¿Ya? Entonces, arteriola envainada. ¿Y de la arteriola envainada a dónde pasa la sangre? A estos espacios que son los sinusoides esplénicos. Entonces, hemos dicho que son capilares sinusoidales, ¿cierto? ¿Se acuerdan la estructura del capilar sinusoidal? Membrana basal y endotelio discontinuo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tenía su pared con perforaciones, con hendiduras. Entonces, lo mismo pasa acá. Y miren cómo hay unas celulitas. Estas, ¿qué célula es esta? Macrófago, muy bien. Eso es un macrófago. Acá hay otro, miren. Acá hay otro. Entonces, se va filtrando la sangre a través de los cordones de Wilmer y justamente están ahí los macrófagos que van a fagocitar las partículas extrañas que pudieran estar ahí. ¿Ya? Entonces, repito, arteria esplénica, arterias trabeculares, arteriola centrofolicular, arteriola penicilada, arteriola envainada y sinusoides esplénicos. ¿Sí? Esa es la secuencia que sigue la sangre dentro del vaso. Entonces, resumiendo, ¿el vaso tiene cápsula? Sí, tiene cápsula. ¿Y esa cápsula tiene trabéculas? Sí, ¿por qué dudan? Sí. ¿Esas no son las trabéculas? Sí, ya. ¿Y las trabéculas qué tienen en su interior? ¿Cómo se llaman? Arterias trabeculares. Y esas arterias trabeculares dan ramas que van a irrigar ¿qué estructura? La pulpa blanca. ¿Con qué vasito va a irrigar la pulpa blanca? Arteriola centrofolicular. Y esa arteriola centrofolicular después se va a convertir en ¿qué? Arteriola penicilada. Muy bien. Y después esta arteriola penicilada se sigue dividiendo y va a formar ¿qué arteriola? Envainada. ¿No? Y de ahí nos vamos a los sinusoides esplénicos y la filtración a través de los cordones de Wilmer. ¿Ya? Entonces no se olviden, esta es la estructura. Acá se ven mejor los sinusoides, miren, como espacios, ¿no? Como espacios en blanco. Pero ¿qué me ayuda? ¿Qué me ayuda a identificar que esto es vaso? Es las trabéculas, ¿ya? Yo veo esas trabéculas y yo reconozco que esto es vaso. ¿Sí? No hay duda. Entonces, ¿qué sería esto? Cordones de Wilmer. La parte que tiene bastantes células es el cordón de Wilmer. Y esto deja los espacios, los sinusoides esplénicos. ¿Ya? Nada más. Es lo único que tienen que tener fijado en cuando revisamos vaso. Y habíamos dicho que también vamos a tener una lámina con coloración de gualda, ¿cierto? Entonces, miren. Igual, ¿no? Igual vamos a ver fibras de reticulina porque es un órgano linfóide. ¿Qué es esa zona que se está viendo así más oscura? ¿Qué es? Es una arteria trabecular. Si a mí me pusieran esta imagen, yo podría decir si esto es un ángulo o vaso. Por la arteria trabecular no puedo reconocer que esto es vaso, ¿cierto? ¿Por
porque el vaso no tenía eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo puedo reconocer así esta lámina y decir esto es vaso. Entonces, me pueden poner en el examen qué estructura señala el puntero. Me ponen acá. ¿Qué es? Fibra de retinina. ¿A qué órgano corresponde? Casa, porque usted dice semejante, través de una arteria de retina. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Seguimos. ¿Qué viene? Timo. Otro órgano importante entonces es el timo. Y este timo se organiza en lóbulos. ¿Ya? Se organiza en lóbulos. Entonces va a tener varios lóbulos que lo van a conformar. Miren ahí, se ve como grupos de menos morados, ¿no? Entonces, cada uno de esos es un lóbulo. Acá tenemos, por ejemplo, este lóbulo, este otro lóbulo, este otro lóbulo. ¿Ya? Entonces, se organiza en lóbulos cubiertos por una fina cápsula de tejido conectivo. Ahora, si nos centramos solamente en un lóbulo, miren. ¿Ustedes notan que tiene una parte más oscura y una parte más clarita? Se ve, ¿cierto? A pesar de que estamos en menor aumento, sí se ve que tiene una zona periférica más oscura y una zona central más pálida. Esta zona más oscura de cada lóbulo se llama corteza y la zona pálida se llama media. Es decir, no es como en el ganglio. En el ganglio toda la parte periférica era corteza y toda la parte central media, ¿cierto? En cambio acá, en cada lobulillo, la zona periférica es más oscura y se llama corteza y la zona central es media. ¿Ya? Todo está cubierto por células linfoides. El detalle está que en la corteza están los timocitos, ¿cierto? Que son más maduros. Y en la médula vamos a encontrar células un poco más inmaduras. Ahora, ¿qué más encontramos en la médula? Miren, ¿qué son esas estructuras que están apareciendo en la médula? ¿Qué es eso? Estos que acá son conglomerados de células epiteliales. Si se fijan acá es una célula plana, miren. ¿Sí? Son células epiteliales. Entonces son como múltiples capas concéntricas que se van formando, se van formando, se van formando y forman lo que se denominan los corpúsculos de Hassall. Vean bien cómo se escribe su libro, ¿ya? Entonces, los corpúsculos de Hassall son conglomerados concéntricos de células epiteliales, ¿ya? Entonces, el timo es un órgano que tiene dentro de su estructura histológica tanto células linfoides como también células epiteliales, ¿ya? Es importante que recuerden eso, ¿ya? Células epiteliales, entonces los corpúsculos de Hassall. Muy bien. Y de repente ustedes dirán, ¿por qué en el centro no se ven las semillitas? Porque a veces ya no llega nutrientes, o sea, no llega una buena vascularización al centro, y esas semillitas que estaban en la parte central empiezan a involucionar, ¿ya? Por eso se vuelven medias eosinófilas. ¿Listo? Nada más. Y eso es todo lo que tenemos que saber de timo, ¿ya? Entonces, corteza y médula. La corteza y la médula. Ahora, otro detallito también que tienen que saber es que la cápsula del tejido conectivo, miren cómo penetra y hace que la corteza sea un poco lobular, ¿no? Se ve como si fueran bolitas, bolitas. No van a confundir eso con nódulos linfoides. Seguimos. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Ya. Vamos ahora con esta parte que es un poquito más sencilla. Vamos entonces con órganos que forman tejido linfoide asociado a mucosa. Y dentro de ello tenemos la amígdala palatina. La amígdala palatina está a nivel de la orofaringe, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de la amígdala palatina? Esta amígdala palatina es como una bolita. Yo le he graficado más o menos acá, miren, todo lo rojito es el epitelio que el estratificado plano no queratinizado, que normalmente también tenemos en la boca, ¿sí? Pero miren cómo se imagina el epitelio dentro del parénquima de la amígdala, ¿ya? Entonces, estas imaginaciones que están cubiertas también por el epitelio de superficie tienen un nombre, se llaman criptas amigdalianas, ¿ya? Son criptas. Y alrededor de esas criptas se va a disponer el tejido linfoide en forma de folículos, ¿ya? Que es lo que estamos viendo acá. Miren.
como bolitas otra vez, ¿ya? Entonces, esto sí, si es que nosotros no tenemos mucho cuidado, podríamos confundirnos con ganglio, por ejemplo, ¿ya? Porque también tiene folículos linfoides. Incluso ustedes van a ver que el folículo linfoide también tiene corona y centro germinal. Entonces, ¿qué me ayuda a diferenciar? Miren ahí, por ejemplo. ¿Se notan los folículos linfoides? Sí, ¿verdad? Sí, esto, miren. Este es un folículo linfoide, ¿cierto? Centro germinal y corona folicular. ¿Esta será la cápsula del ganglio? A ver, vamos a ver más detalle. Eso es lo que tienen que tener cuidado en el examen, ¿ya? Entonces, ahí es cápsula. Para empezar, tenemos los vasos linfáticos aferentes, ¿cierto? Ya, ¿y qué es? ¿Qué tejido es? Epitelio. Exacto, entonces no es ganglio, ¿cierto? No es ganglio. Entonces, si tienes epitelio y tenemos folículos linfoides y toda la lámina propia, miren, que está llena de celulitas, entonces esto de acá es amígdala palatina. Ya es el único órgano que vemos así que tiene este epitelio. Entonces, miren lo que les decía, tiene una característica especial. Siempre en la zona, los folículos linfoides, siempre en la zona que mira el epitelio, su corona folicular es más gruesita hacia la zona cercana al epitelio. ¿Ya? El centro germinal siempre está ahí, pero la corona, miren, es más gruesita, como si fuese un sombrerito. Vamos a buscar una cripta, ¿ya? Vamos a buscar una cripta. Miren cómo están ahí las glándulas palatinas, ¿se acuerdan? Claro, porque estoy en la misma zona. Acá está, miren cómo el tejido se introduce, ¿cierto? Se introduce y llegamos hasta acá. Miren cómo están los folículos alrededor de esa imaginación del epitelio, ¿no? Miren acá. Este es un folículo, miren su corona, más gruesita, ¿sí? Acá también igual, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver. Tiene que tener epitelio. Si no tiene epitelio, es simplemente una grieta del tejido. ¿Ya? Entonces, a ver. ¿Qué será? ¿Tiene epitelio? Sí. Sí, apareció el epitelio. ¿Qué epitelio es? Otra vez, ¿no? El mismo epitelio de la superficie, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué órgano es? Amígdala. Y en el examen, generalmente nos pone en este aumento, ¿sí? En ese aumento y nos dice, a veces va la pregunta de la siguiente manera, dice, ¿qué estructura señala el puntero? Cripta amigdaliana, ¿cierto? ¿Sí? Pero también me pueden decir, ¿en qué órgano señala el puntero? Entonces tengo que tener mucho cuidado y no confundirme, por ejemplo, con apéndice sacar, ¿ya? Entonces, tú me ayudas a diferenciar este epitelio, ¿cierto? Este epitelio de acá que es poliespecificado. ¿Listo? Muy bien, seguimos. Siguiente lámina, ¿cuál es? Ilio, que ya la conocemos esta lámina. El ilio, ¿se acuerdan? Con las famosas placas de Peyre, ¿sí? ¿Dónde estaban las placas de Peyre? En la submucosa. Ahí están las dos capas de tejido muscular. Bien bonito, miren el tejido muscular con sus dos capas. Y justo ahí pegadito en la zona de la submucosa, inclusive se ve una válvula connivencia, ¿no? Ya, está. Entonces, estos acúmulos de linfocitos, que inclusive miren cómo han roto las musculares mucosales. Esta es la musculares mucosales, ¿sí? Entonces, rompe la musculares mucosal y se va hacia la lámina propia. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? Ya tiene cachapisteado, pero el codito es que parecen como deditos, que aumentan la superficie de absorción. Vellosidades intestinales, ¿ya? Entonces eso también les va a ayudar a reconocer. ¿Cómo es el epitelio que estamos viendo? ¿Qué es lo que destaca ahí desde atrás? Ya su compañero Condori debe estar viendo inclusive qué celulitas hay ahí, porque son tantas, esas células redonditas. ¿Cómo se llaman esas celulitas? Feliciformes, ¿cierto? Desde su sitio de Condori se ve.
porque son numerosas, en helio tiene un montón, ¿ya? Entonces, eso me va a ayudar a decir que esto es helio, y por lo tanto que esas son placas de helio, ¿ya? Porque, claro, miren, estoy viendo velocidades intestinales, estoy viendo células peliciformes numerosas, ¿no? Entonces, ¿qué estructura señala el puntero? Le van a poner acá. ¿Qué estructura señala el puntero? Placa de pelio, ¿ya? Todo esto es placa de pelio, ¿sí? Si fuese amígdala palatina no debería haber ese epitelio, ¿cierto? ¿Sí? Para nada, ¿ya? Muy bien, vamos con la última lámina. Última lámina, que corresponde a apéndice, que también hemos visto, lo hemos hecho para los digestivos, pero hoy día la vemos en otro contexto, ¿ya? Entonces, este es el apéndice secal. Miren ahí, otra vez los folículos linfoides con el engrosamiento hacia la zona del epitelio, ¿no? Como si tuviera un sombrerito ahí. Muy bien. Entonces, ¿por qué esto de acá? Digamos que les dan la lámina así solita. ¿Y por qué esto de acá no es una crista? Tiene glándulas, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo es el epitelio? Cilíndrico, ¿cierto? O sea, no es rico, ¿ya? No es rico. Entonces, ¿tiene vellosidades intestinales? No. Entonces, no tiene vellosidades, pero sí tiene epitelio cilíndrico con escasas células caliciformes como estas de acá. Esto de acá es apéndice secal. ¿Que tiene nódulos linfoides en las submucosas? Sí. Pero si se fijan, toda la lámina propia, todita la lámina propia también está llena de células linfoides. Igualito a la amígdala palatina, ¿se acuerdan? Por eso esto se llama tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Cuál es la mucosa? El epitelio. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, mucho cuidado en esos criterios, ¿ya? La presencia de las glándulas, el tipo de epitelio, para decir si es apéndice, si es amígdala o si es hilo con las placas de pelio. En timo, en vaso, en cambio, no creo que se confundan, ¿ya? Pero acá sí a veces se confunde. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vayan viendo sus láminas entonces. Y mientras tanto, yo les voy revisando. ¿Cómo es la tesis? ¿Cómo es la tesis?